Ernesto Cabellos es realizador de cine, en fin, es un activista cinematográfico, pero ahora vamos a conversar con él, no de una película en concreto, sino de la posibilidad de poder exhibir en las salas públicas películas, en principio peruanas, pero también películas de cualquier lado, pero vamos a centrarnos en el cine peruano, que no lleguen a las salas en los antiguos y tradicionales rollos de películas fílmicas, ¿no es cierto?, un material fotoquímico, sino que puedan exhibirse de manera digital, es decir, con un disco duro que se carga en la sala y se proyecta de esa manera. Y eso traería ventajas extraordinarias para el cine peruano porque se abaratan los costos, ¿no es cierto, Ernesto? Sí, sí, es cierto. Es decir, la copia DCP es una copia digital. Y es, al igual que el 35 milímetros, un formato de exhibición pública comercial, ¿no? O sea, si quieres promover la cinematografía local, de hecho tienes que pensar en la exhibición pública comercial. En lo que tú acabas de decir, vemos como dos alternativas, ¿no es cierto? Por un lado, la proyección digital. Y por otro lado, la proyección en 35 milímetros. La proyección en 35 milímetros es la proyección tradicional del cine, ¿no es cierto? Es lo que el cine viene usando desde la época del cine mudo, ¿no? Que es la proyección en una sala pública con un soporte de celulosa que viene en rollos. Una película de, en fin, de 2 horas vendrá pues en cuántos rollos, vendrá más o menos en 5 o 6 rollos de 20 minutos cada uno, ¿no? Y ese es un material pesado, ¿no? Es un material que requiere un proyector especial, requiere unas bobinas muy grandes. Y la alternativa sería esa proyección digital, ¿no es cierto? Claro, de eso se trata. O sea, el sistema fue creado para ahorrar justamente los costos de distribución, ¿no? Lo crearon las majors de Hollywood, ¿no? Para, imagínate, un estreno que va a cientos de salas en decenas de ciudades alrededor Harry del Potter, mundo. por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, es un gasto enorme en los costos de distribución, ¿no? Cada copia en 35 milímetros de una película cuesta $1.500. Inventaron ese sistema, o sea, se pusieron de acuerdo en cuál sería el formato digital que se emplee para la exhibición comercial en salas de sus películas. Y este es el DCP. Entonces, el DCP empezó en el 2002, ¿no? Como este acuerdo entre las empresas grandes de Hollywood para estandarizar un formato de exhibición cinematográfica digital. Bueno, lo que para ellos fue el ahorro en los costos de distribución, nosotros lo vemos, ¿no?, como una oportunidad para el cine independiente, para el cine peruano, ¿no? Puesto que cada vez se filma más en digital y te enfrentas a tener que hacer un transfer a 35 para llegar a salas, a la exhibición comercial en salas. Si te tomas el camino de hacerlo una copia en DCP, y ya hay 50 salas en el Perú que proyectan cada día películas en DCP, te ahorras ese transfer, claro, de $30.000 aproximadamente para una película, claro, de 100 minutos. Y además te ahorras las copias. Cada copia cuesta $1.500. Si vas a lanzar en 10 salas tu película, ya simplemente en copias significa $15.000. Más los costos del transporte y factores como que todo el gasto de laboratorio lo tienes que hacer en el extranjero. Es decir, uno hace, un cineasta peruano hace su película con una cámara digital, ¿no es cierto? Entonces eso supone un ahorro de costos. Estás ahorrándote el negativo fílmico, ¿no es cierto? Estás ahorrando además luz, en fin, una serie de cosas. Pero sin embargo, llega un momento cuando ya la película está acabada y tú tienes que llegar a las salas de cine en la que obligatoriamente tienes que hacer un segundo paso, ¿no? Que es hacer ese transfer, esa transferencia al material fotoquímico antiguo, es decir, trabajar con rollos de películas para poder proyectarlas, porque la mayoría de las salas están equipadas con equipos que solamente proyectan rollos de películas. Entonces, lo que ahorraste en la primera fase, después tienes que gastarlo en el momento de difundir tu película. Pero además, ¿no es cierto?, ese transfer tienes que hacerlo fuera, no lo haces aquí, ¿no? Entonces, ahí está el cambio. Eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Claro, eso es lo fundamental. Y para hablar de un ejemplo concreto, por ejemplo, una película de Andahuaylas, El último guerrero Chanca, con un presupuesto de producción de 80.000 soles para 2-3 años de trabajo, que ha significado un enorme esfuerzo de este equipo liderado por los productores y directores del último guerrero Chanca. Entonces, imagínate, decir, bueno, si aspiras a la exhibición comercial en salas, necesitas
hacer una copia en 35 y ahí se quedan, ¿no? Porque ¿cómo vas a invertir simplemente 90.000 soles en un transfer cuando has producido la película completa con 80.000 soles, ¿no? En cambio, al hacerlo en DCP, ese costo se reduce a menos de la décima parte, ¿no? Entonces ya puedes hablar de que puedes hacer la cantidad de copias digitales que necesites, porque una copia digital, una vez que tengas el máster en digital en DCP, lo puedes copiar cuantas veces quieras en todas las salas con las que tengas acuerdo, ¿no? Y lo mejor de eso es no solamente el ahorro, sino que el gasto que se realiza se queda localmente, ¿no? O sea, se queda promoviendo el talento local, empresas de producción, de postproducción peruanas, ¿no? Y de eso se trata cuando quieres empujar hacia adelante una industria de cine, ¿no? Ahora, ¿nos puedes explicar cómo es físicamente el DCP? O sea, ¿en qué consiste? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es el objeto material? ¿No es cierto? Bueno, no son los rollos. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se proyecta? Es básicamente un disco duro de los que puedes encontrar en cualquier tienda informática o comercial, un disco duro de $100 donde grabas tu película. Con ese disco duro que lo puedes llevar en el bolsillo, entonces claro, puedes ir a una de las 36 salas de exhibición pública comercial que tienen DCP y cargar tu película, ¿no? ¿Cuánto gastaste en copias? $320, 320 soles que cuesta un disco duro externo de 200 gigabytes. Claro. Ahora, para beneficio del público, ¿no? Esas 36 salas equipadas con el equipo, con las posibilidades del DCP, son las salas que generalmente proyectan tercera dimensión, ¿no es cierto? Esas son las salas digitales, ¿no? En todos los circuitos, ¿no? En las cadenas de multisalas hay determinado número de salas que son las que se usan para proyectar en tercera dimensión. Ahora, reprogramando esos proyectores, ¿no es cierto?, es que se puede proyectar una película que no es en tercera dimensión, sino que es plana, ¿no? Es cierto, en realidad la tercera dimensión en un proyector digital es simplemente un accesorio del proyector. El proyector es DCP y se le agrega un accesorio para proyectar en 3D. Cuando llevas una película de 2D, simplemente pones off al 3D y ya la tienes. Y proyectas perfectamente. ¿no? Pero lo que dices es cierto, ¿no? Estas salas son las salas de estreno de los blockbusters de Hollywood. Ahora, lo llamativo, lo nuevo de la tecnología que ofrece solamente el cine es el 3D. Claro. Entonces, sí, es cierto. O sea, esta es una tecnología nueva que abre oportunidades, pero no es una ley de promoción de la diversidad cultural en las pantallas de cine del Perú, ¿no? No, o sea, claro. Estamos muy lejos de eso. Pero a mí me parece muy importante, ¿no? Y desde Huarango, que estamos liderando esa iniciativa y divulgando las posibilidades del DCP, me parece muy importante que no solamente tengas una oferta de, digamos, 3, 4 títulos en 35 pidiendo programación en salas, sino que tengas los 3, 4 títulos de siempre en 35 más 10 títulos más en digital, ¿no? Claro. Porque así aumentas la oferta, aumentas la diversidad y bueno, y después también te planteas un escenario en qué vas a hacer con toda esta producción que pugna por lograr un espacio en la exhibición pública comercial. Si bien todo el panorama que tú nos planteas es perfectamente factible, y ahí yo veo un problema, ¿no? El problema es que, claro, esas 36 salas que existen ahora están consagradas a la programación de películas de Hollywood, ¿no? Que son los grandes blockbusters, estrenos internacionales. Entonces ahí va a haber un problema cuando una película peruana le toque las puertas y les diga yo quiero entrar, no sé, tal día, el Día de la Madre o Semana Santa, ¿no es cierto? Y claro, en esas fechas siempre va a estar copado el cine porque va a haber una película de Hollywood, ya están programadas de antemano y son estrenos mundiales. ¿Qué hacer ante eso, no? ¿Qué hacer ante esta, digamos, esta realidad que consagra esos cines para las grandes películas y no para las películas pequeñas? Bueno, la tendencia es que las salas en DCP aumenten, ¿no? Junio del 2008 ellos abrieron la primera sala. Hoy hay 36 salas en Lima y 14 fuera de Lima. En Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, para el 2012-2013, más del 50% de las salas van a estar en DCP. Lo que dices es cierto. La presión, digamos, por esas salas
la competencia por esas salas va a ser mucho mayor, puesto que ahí van los blockbusters. Pero tampoco es una realidad muy distinta la presión que tienes en las salas de 35. O sea, también estás compitiendo con los blockbusters. Claro que son en número unas aproximadamente 300 salas en 35, 300 pantallas en 35 y 50 salas en DCP. Lo que tenías en esas salas en 35 lo vas a notar acentuadamente en las salas de DCP. Pero son posibles las cosas. Esto pinta un panorama particular, ¿no? Un panorama que, claro, para un espectador tradicional del cine, para un espectador que se ha formado viendo cine, puede resultar apocalíptico, ¿no? Que es la desaparición de la proyección en 35 milímetros, ¿no? Porque eso, claro, va arrastrando. Es decir, primero desaparecen en las multisalas y luego desaparecen, como prácticamente ya desaparecieron en los institutos culturales, ya casi no hay proyección en 35 milímetros, salvo alguno, ¿no es cierto? No hay proyección en 35 milímetros ya en las salas que sí tenían antes, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, el imperio de la película en celuloide que tiene determinadas características particulares, ¿no es cierto? Y que han sido la marca, el signo del cine durante más de 100 años, desaparece. El espectador del año 2020 o del 2025 no sabrá lo que fue el contraste fotográfico, la riqueza cromática. Pero no creas, o sea, el DCP es creado por estas majors, ¿no? Y tiene justamente unos parámetros, ¿no?, que igualan a la calidad cinematográfica del 35 en imagen y sonido, con las ventajas de que no vas a tener no vas a escuchar el proyector corriendo, que no se raya, no se llena de polvo, se quema. no se para, no sientes ese cambio entre rollo y rollo y las rayas al inicio del rollo. Pero de hecho siempre va a haber gente nostálgica por la tecnología, así como lo hay y con sólidos argumentos, por ejemplo, de que los discos de vinilo se escuchan mejor que los discos, que los CDs, que los formatos digitales. Yo creo que va en los próximos años, ¿no?, la proporción de salas en DCP va a aumentar y, digamos, en los próximos 5 años pienso que el cine en 35 va a estar en retirada, ¿no? Supongo que afrontamos un panorama pues, que va a ser muy distinto, ¿no? Como tú dices, dentro de 5 años el 35 milímetros va a estar en retirada y se van a multiplicar las salas digitales, ¿no? Y entonces, claro, eso es una oportunidad extraordinaria, ¿no?, para el cine peruano. Sí, eso es lo que creemos desde Guarango, y la gente que quiera saber más y conocer más sobre las tablas que hemos hecho, la investigación que hemos hecho, pueden contactarnos, ¿no? Nos buscan en Google la Asociación Guarango Cine y Video y nos van a encontrar al toque. Asociación Guarango Cine y Video, para los que quieran ampliar sobre ese tema de la proyección digital presente y futura, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo.